Bien, hermanos, es un gozo estar otro domingo más aquí, trayendo la palabra de Dios. El día miércoles fue un tiempo de gran bendición. Estuvieron como cerca de 100 hermanos aquí presentes y pudimos gozarnos en escuchar cómo nuestros hermanos exaltaban al Señor Jesucristo por la obra que había hecho sobre ellos. Sin duda que el cristiano ama al Señor Jesucristo. La experiencia de todo verdadero cristiano es que ama al Señor. Esa es la experiencia de todo creyente. Y ese amor es muy profundo en verdad y va más allá del amor familiar, ¿verdad que sí? Más allá del amor familiar. Porque en Mateo 10:37 el Señor dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a hijo o hija más que a mí, dice, no es digno de mí. Y aún va más allá este amor, porque dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Vaya. Así que este amor hacia el Señor Jesucristo va hasta las últimas consecuencias. Si lo amerita la ocasión, es lo que dice en el texto, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiere decir que este amor lleva aún hasta morir, si es posible. Este amor lleva hasta morir. Este amor a Cristo lleva al cristiano, y por eso lo manifiesta claramente en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, que el cristiano obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ama al Señor. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una realidad entonces para cada creyente. Podríamos resumir así la relación cristiana. Dios nos ama, nosotros le amamos a Dios y por lo tanto guardamos sus mandamientos. Ahí está el amor del creyente hacia el Señor. El Señor Jesucristo, queriendo identificar la condición espiritual de Pedro, en 3 ocasiones, en Juan, el último capítulo de Juan, Él le pregunta: Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta lo mismo: ¿me amas? ¿Me amas? Porque esta era la clave de la identidad espiritual. O sea, tú eres un genuino creyente. Tú eres un genuino creyente. Así que aquellos que son cristianos aman al Señor Jesucristo. Y las personas que aman a Cristo son los que han sido salvados, son los que han sido bendecidos. Y las personas que no aman a Cristo, ellos son los malditos, que dice la Escritura, ellos son los condenados, que señala la Escritura. Así que el amor por el Señor Jesucristo está presente en todos los cristianos, ¿verdad que sí? En todos los cristianos. Debe ser así. Pero debemos reconocer que este amor, debido a diferentes circunstancias, es fluctuante, no tiene la misma intensidad en cada uno de los creyentes. Debemos reconocer eso. Por la Escritura sabemos que todos los cristianos aman al Señor Jesucristo, pero todos los cristianos no aman al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, como deberían. No todos aman así. Y la mejor ilustración que encontramos de el amor hacia el Señor Jesucristo y que se va enfriando está en la carta de Apocalipsis, la carta a Éfeso, en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Si ustedes abren sus Biblias y me acompañan en estos 7 versículos, en esta lectura de estos 7 versículos, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, que dicen así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vaya, esta es una carta a una iglesia histórica. Es una carta real, a una iglesia real que existió en ese tiempo, en una ciudad real llamada Éfeso en Asia Menor, hoy Turquía. El día jueves tuvo un terremoto, sufrió un terremoto Turquía. O sea, es un lugar histórico una iglesia histórica. Y el Señor Jesucristo está escribiendo esta carta que se aplica para ese periodo de tiempo específico, pero también es una iglesia perenne, en el sentido de que cada una de estas iglesias del Apocalipsis representan los tipos de iglesias que existen permanentemente o perennemente a lo largo de la historia de la iglesia. Así que hay muchas iglesias como Éfeso, lo ha habido a lo largo de la historia y el día de hoy hay muchas iglesias como Éfeso que se habían enfriado en cuanto al amor de Jesucristo. Recordemos lo que dijimos en la primera predicación que tuvimos del Apocalipsis, que 2 de las 7 iglesias a las cuales se les envía estas cartas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se encuentran espiritualmente bien. Estas son Esmirna y Filadelfia, espiritualmente bien. Pero 5 de estas 7 iglesias se encuentran entre una mezcla de cosas buenas y de cosas malas. Y estas 5 iglesias se encuentran en una progresión que va descendiendo en un empeoramiento espiritual. Es decir, cada iglesia va descendiendo. La primera iglesia que se enfrió en el amor, vemos cuál es. Y la última iglesia es totalmente una iglesia apóstata. Es decir, que va degradándose la iglesia hasta terminar en una iglesia apóstata como es la de la Odisea. Así que estas cartas son relevantes para nosotros el día de hoy, para todo momento y en especial el día que nosotros estamos aquí viviendo. Cualquier iglesia el día de hoy pudiese tener una mezcla de cualquiera de estos problemas. Así que estas cartas son una advertencia para nosotros del potencial que estas características podrían ocasionar el día de hoy en nuestras propias iglesias o en nuestras propias vidas. La iglesia de Éfeso estaba ubicada ahí en Asia Menor, en Turquía moderna, y fue quizá la más prominente de las iglesias en esa zona. Pablo tuvo un extenso ministerio allí de cerca de unos 3 años. Entonces Éfeso había recibido ya 2 cartas dirigidas por Jesucristo. Una de esas cartas fue escrita aquí por Juan, y 40 años antes Pablo había escrito una carta a los Efesios, que nosotros la hemos estudiado en años anteriores. Así que ya esta iglesia de Éfeso ha recibido 2 cartas de parte del Señor. 2 cartas de parte del Señor. Así que vamos a revisar su contenido. No vamos a terminar el día de hoy. Es muy posiblemente que Dios nos permita terminar el próximo domingo. Entonces, veamos el contenido de esta carta. Y en el versículo 1 vamos a ver sobre el escritor. ¿Quién es el escritor? Y solamente comienza diciendo escribe. Es decir, que no se nombra al escritor. Pero es evidente para nosotros quién es el que escribe esta carta. Lo sabemos muy bien porque venimos estudiando esta carta en las semanas anteriores. Esta carta, fíjese lo que sigue diciendo, se envía a quién, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es interesante, discutimos esto sobre el ángel de la iglesia. Es una posibilidad de que este ángel se refiera a un ángel real. Es una posibilidad que se refiera a un ángel real, ya que cada vez que en el Apocalipsis se refiere a un ángel, se refiere a los ángeles que están en los cielos. Así que hay una posibilidad en cuanto a eso, pero no tenemos tal enseñanza acerca de que ángeles se están asociando a las iglesias. Y no tenemos ninguna carta de tipo escritura dada a los ángeles. Jamás se le da una carta a los ángeles. Nosotros estudiamos
todo el Nuevo Testamento y vemos que todas las cartas son entregadas a hombres, a personas, a humanos, pero jamás a ángeles. Jamás a ángeles. Entonces, siempre se dan nombres, pero nombres de personas. Y ya que los ángeles del cielo aparecen en la parte futurista de este libro de Apocalipsis, que es a partir del capítulo 4, ahí aparece ángeles y señalando a los ángeles del cielo. Entonces hay todas las razones para suponer que la palabra ángelos aquí, que es la palabra griega ángelos, significa solamente un mensajero, que sería un representante de la iglesia de Éfeso, uno de sus líderes, porque sabemos que la iglesia está compuesta en su liderazgo de varios pastores. Así que uno de ellos, tal vez el más prominente, que había seguramente, o tal vez había estado con Juan allí en la isla de Patmos, y estaba llevando esta misma carta en nombre de Juan y del Señor Jesucristo a la misma iglesia de Éfeso. Ese sería el ángel, que es un mensajero, quien recibe, un hombre, un líder de esta iglesia. Pero el que escribe esta carta no es realmente Juan, nosotros lo sabemos, porque Juan va a ser el amanuense, Juan va a ser el que va a tomar dictado, va a escribir lo que va a ver o lo que se le va a dictar. El que escribe, según sigue diciendo nuestro versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Este es el que escribe. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Bueno, nosotros sabemos que por la visión que viene fluyendo del capítulo 1, que ya nos ha narrado el apóstol Juan, que este que dice que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿quién es? Y ya lo hemos estudiado, es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo, es Él. La visión que se mostró a Juan fue la gloria de Cristo Jesús, la glorificación de Cristo Jesús. Él es el que tiene las 7 estrellas en la mano y Él es el que camina entre los 7 candeleros de oro. Y ya vimos qué significa esto en el versículo 20. ¿Recuerdan? Capítulo 1, verso 20. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros o los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. Así que es el Señor Jesucristo quien controla el liderazgo de la iglesia. Él está cuidando la iglesia, cuidando el liderazgo y se mueve entre las iglesias. Él va a observar el comportamiento de las iglesias y Él va a decir y hacer sus observaciones en cuanto a esto. ¿Recuerdan en la visión que tuvo Juan en capítulo 1 y el verso 12? Que él dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro. Es lo mismo que está describiendo las características del Hijo del Hombre. Porque después de esto comienza a describir esas características del Hijo del Hombre. Es el mismo personaje que aparece en el versículo 20, capítulo 1, verso 20, y es el mismo personaje como se identifica con Éfeso en el capítulo 2 y el versículo 1. Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ahora, lo corroboramos aún mucho más por las características descritas en la iglesia. Por ejemplo, mire capítulo 2 y el verso 8, la iglesia de Esmirna. Mire lo que dice. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso. Ya estudiamos esto en la visión. Ya estudiamos en la visión. Es la misma característica que está en el versículo 16 del capítulo 1. Ahora mira Pérgamo en capítulo 2, verso 12. Lo que dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, y mira lo que dice esta característica, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso. Ya lo estudiamos en la visión, el que tiene la espada aguda de 2 filos, en el versículo 17. Y sabemos quién es, el mismo Señor Jesucristo. Mira capítulo 2 y el verso 18 en la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, la misma característica de la visión en el capítulo 1, versos 14 y 15. Lo mismo sucede con la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, la misma característica de la visión
en el capítulo 1, verso 16. Y lo mismo observamos capítulo 3, verso 7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa es la visión en los versículos del 1 al 10, capítulo 1, verso 18. Lo mismo, se refiere al Señor Jesucristo. Él es el corresponsal, Él es autor de esto. La identificación del escritor es una repetición que observamos de lo descrito en la visión. ¿Se ves? Se está corroborando que quien escribe esto a cada una de las cartas es el mismo de la visión, es el Señor Jesucristo. Así que directamente el Señor Jesucristo está escribiendo a estas iglesias, estas cartas que estamos nosotros estudiando. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué significa esto que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Bueno, ¿qué significa esto? Significa que está examinando a las iglesias, que está escrutando a las iglesias, que está mirando, que está viendo, que está observando, está evaluando al Señor Jesucristo a todas sus iglesias locales en el mundo, en todos los lugares. Eso es lo que está diciendo. Estudiamos que este es el ministerio que está realizando el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Así que Él está haciendo justamente esto. Él es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Él es el que escribe esto. Él es quien realmente escribe la carta a los Efesios. Bien, ahora que hemos puesto en claro quién es el escritor de esta carta a los Efesios, ahora debemos hablar un poco sobre la iglesia. El verso 1 dice, escribe al ángel, ya sabemos que es el líder espiritual allí, al ángel de la iglesia en Éfeso. Está escribiendo a esta iglesia. Y debemos decir que en cuanto a esta iglesia, fue esta iglesia una iglesia fuerte espiritualmente. Una iglesia fuerte espiritualmente. Fue fundada y enseñada por el apóstol Pablo y por otros apóstoles y por otros hombres importantes, cristianos. O sea, Dios le proveyó de muchos hombres. ¿A dónde? En esta ciudad de Éfeso. Es posible incluso que antes de que el apóstol Pablo fundara esta iglesia en Éfeso, el mismo Aquila y Priscila estuvieron haciendo una obra previa a la fundación. Es muy posible, porque cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve que ellos están antes de la fundación que realiza el apóstol Pablo. Pablo llega en el capítulo de Hechos 19, pero Aquila y Priscila ya están en el capítulo 18, en ese lugar que se los dejó allí, y se quedaron enseñando de alguna manera. Así que estaban haciendo un trabajo previo en este lugar. También observamos haciendo un trabajo previo a ese poderoso predicador del Antiguo Testamento. Recuerdan que era Apolos. Él solamente sabía todo lo del Antiguo Testamento. Cuando él llegó allí sabía únicamente del bautismo de Juan el Bautista. Pero ¿qué hicieron Aquila y Priscila? Lo cogieron a Apolos y le enseñaron más perfectamente el Evangelio. ¿Y qué hizo Apolos? Él relacionó todas las promesas que se hacían del Antiguo Testamento con el Evangelio, hizo las conexiones y él comenzó a predicar el Evangelio en este lugar. Comenzó a predicar de una manera poderosa allí el Evangelio en Éfeso. Así que antes de que Pablo hiciera esta obra de fundación en este lugar, Aquila, Priscila y Apolos ya habían tenido alguna influencia en este lugar. Y eso es importante notarlo porque nosotros vamos viendo cómo Dios cubrió y dotó de muchos hombres en este lugar, porque decimos que esta iglesia fue fuerte, muy fuerte en verdad. Y Pablo en su tercer viaje misionero, que ya ustedes lo van a ubicar en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, él llega allí y conoce a un grupo de creyentes que solamente habían ellos recibido el bautismo de Juan el Bautista. Ellos conocían a Juan el Bautista, eran seguidores de Juan el Bautista en Hechos 19. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Les dio el Evangelio y los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y comenzó la obra allí en Éfeso, con este grupo. Allí comenzó la iglesia y él comenzó de alguna manera a edificar la iglesia en este lugar. Y Pablo no solamente estuvo 3 años en este lugar,
sino que también regresó en un momento posterior. Cuando él iba camino a Jerusalén, se detuvo un momento allí en Éfeso, o en un lugar de Éfeso, en Mileto, y fue fundamental porque reunió a los pastores de Éfeso y les dio advertencias importantísimas a todos estos líderes de esta zona, en especial Éfeso, que estaban allí. Y eso está en el capítulo 20 de Hechos. Otro hombre importante que sirvió en esta iglesia, y que eso fue dotado por Dios, fue Timoteo. Sirvió en esta iglesia. Y una persona muy conocida por los colosenses también sirvió allí, que fue Tíquico. Y finalmente Dios le provee a un hombre, a otro apóstol como Juan. Él era el anciano principal de la iglesia de Éfeso, justo cuando fue arrestado por Domiciano por causa del Señor y llevado allá preso a la isla de Patmos. Allí estaba él como pastor en este lugar. Así que hablamos de una iglesia que tuvo una influencia poderosa. Dios quiso de esa manera, porque los más grandes siervos estuvieron en este lugar, de alguna manera influenciando para que la iglesia sea fundada y para que la iglesia sea edificada. La iglesia comenzó en detalle, si ustedes me acompañan, en el libro de los Hechos, capítulo 19 y el verso 8. Observen, vamos a ver algunas cosas interesantes para tener una mejor comprensión de lo que ellos están viviendo, de lo que observa el Señor Jesucristo y de las advertencias que le da. La iglesia comenzó con un detalle relevante, muy relevante. Por eso decimos que fue una iglesia muy fuerte. Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Allí ya tenía algunos convertidos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, esto es interesante lo que señala aquí Lucas, que es el autor de Hechos, dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Te das cuenta de el impacto que tuvo esta iglesia en toda el Asia? En toda el Asia. Ya podemos entender que esta iglesia fue fuerte porque las demás iglesias que se dirigen allí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis fueron iglesias que se generaron por el evangelismo de esta iglesia de Éfeso. Porque estos hermanos dice que difundieron. Dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué impacto? Ellos difundieron el evangelio de Jesucristo por toda Asia Menor. ¿Qué lugares? Las 7 iglesias del Apocalipsis, las 6 que quedan, lugares y aún más. Mira lo que sigue diciendo el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjese que incluso los demonios conocen quiénes son creyentes verdaderos y quiénes no son creyentes. Los demonios identifican muy bien eso. Ellos lo saben muy bien. Pero muchas cosas dramáticas estaban sucediendo en esta iglesia, en el inicio de la iglesia de Éfeso, en su fundación. Ahora mire el verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Qué tremendo! Era una fortuna quemándose y haciéndose humo, ¿no? 50,000 piezas de plata. Esto puso a toda la ciudad en un caos, en verdad, porque esta ciudad era profundamente idolátrica. Era idolátrica.
Ahora mire el verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que es el Evangelio, el camino del Señor. ¿Por qué? Porque les estaba dañando el negocio a unos fabricantes de ídolos. Mire el verso 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Se produjo un motín terrible, había caos en esa ciudad. Así que esta iglesia nació en una época increíble, donde estaban habiendo milagros que hacía el Señor. Una poderosa predicación, ¿no?, de hombres dotados que Dios los había puesto allí. La palabra se estaba extendiendo a toda el Asia Menor, a toda el Asia. Se fundaron otras iglesias con esa predicación. Se apartaban de los ídolos. La gente estaba dejando la idolatría, dejando los ídolos, dejando la brujería. Estaban quemando los libros de brujería. Estaban enardeciendo a aquellos que hacían negocio con las estatuas, con las idolatrías que vendían. Crearon un motín en la ciudad. Bueno, esto es algo extraordinario. Pero todo eso estaba ocurriendo en este lugar. Así que fue un comienzo impresionante para esta iglesia de Éfeso. Pero para este tiempo que se escribe la carta, Pablo ya no está allí. Pablo ya no está. Han pasado 40 años desde que escribió la carta a los Efesios. Pablo escribió la carta a los Efesios. Han pasado 40 años y hay una nueva carta que la trae el apóstol Juan, pero la está escribiendo el mismo Señor Jesucristo. Él es el que la escribe. Y esto nos da un poco para hablar un poco de la ciudad, porque esta iglesia se levanta en medio de una ciudad y debemos conocer un poco más lo que había en esta ciudad. Éfeso era un buen lugar en verdad, pero Pérgamo era la capital oficial de la provincia de Asia Menor, de la provincia romana de Asia Menor. Sí, había una capital allí, era Pérgamo, pero la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes. Era la más importante, muy grande. Un escritor le llamó Luminacia, la luz de Asia, decía. Y usted se puede imaginar si así le daban autores el nombre a Éfeso, Luminacia, que era la luz de Asia. Tenía el puerto más grande en Asia Menor, por lo tanto era el centro de comercio, era el centro de todo. Allí era una metrópolis. Se encontraba no solamente en el mar, era a 3 millas adentro, estaba la ciudad, había un río importante donde los barcos podían entrar y volver y salir. Entonces era un lugar que lo hacía verdaderamente imponente, más importante que los otros lugares de las otras ciudades. Había 4 caminos, unas carreteras, se les llamaba las carreteras que van a Éfeso, venían del norte de otros lugares como Sardis, Galacia, Frigia, del suroeste, donde había una gran ruta comercial del este del Éufrates. Bueno, había una serie de caminos por todos los lugares. Éfeso se podía dirigir a cualquier lugar, en verdad. Estaba dotado de carreteras. A Éfeso se le llamó la puerta de entrada a Asia. ¿Por qué? Porque tenía caminos que llevaban a toda dirección, en verdad. O sea, había una comunicación tremenda. Si había una ciudad más importante era allí. Si querías diluir el mensaje a cualquier otro lado, ese era el lugar perfecto, ¿no? Donde tú podías llegar y podías llevar por los caminos cartas a muchos otros lugares. Entonces era un lugar muy importante. En tiempos posteriores, cuando los mártires eran traídos de Asia para ser arrojados a los leones en la arena de Roma, ¿de dónde venían? De las carreteras de Éfeso. De ahí los traían, de las carreteras de Éfeso, y se conoció por eso la carretera de los mártires, a las carreteras de Éfeso, la carretera de los mártires. Políticamente también era privilegiada, ¿no? Porque políticamente era una ciudad libre, es decir, Roma no le había grabado nada, era como una ciudad de Roma, funcionaba como Roma, una Roma chiquita. No habían los soldados que sitiaban el lugar y cuidaban si había algo. No había eso en Éfeso, así que gozaba de muchas cosas en verdad que se le dio. Tenía un autogobierno Éfeso. No había tropas romanas estacionadas allí. Se hicieron grandes juegos de Éfeso que competían incluso con
con los Juegos Olímpicos. Había concursos de dramas en un teatro que leímos ahí en Hechos 19, está como en un teatro cogieron a Aristarco y a otro más. Ese teatro albergaba como cerca de 25,000 personas. Era inmensamente grande. Y se hacían concursos de teatro y muchas otras cosas allí. Se sacrificaban también allí a ídolos de una manera religiosa. Así que este lugar de Éfeso también era el centro de la adoración de Artemisa. El centro de adoración de Artemisa. Artemisa es un nombre griego que se le da a una diosa, pero en el idioma romano se le llamaba Diana, que es lo mismo, Artemisa o Diana. Artemisa es griego y Diana es en términos romanos. Y Artemisa parece ser un nombre masculino e incluso a veces se muestra una figura masculina y Diana se muestra una figura más femenina. En las religiones antiguas babilónicas y todas las religiones antiguas había esta ambigüedad de mostrarlo como a un Dios a veces masculino y a veces femenino a propósito. Tal vez esa sea la estrategia de Satanás para mezclarse y confundir las identidades sexuales. Este lugar de adoración de Diana fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una cosa increíble, increíble. Todo ese templo estaba hecho de mármol brillante persa. Según los arqueólogos, medía 425 pies de largo, cuadra y media de largo. ¿Qué cosa? Es una cosa inmensa. 260 pies de ancho, tenía 130 columnas de 60 pies de altura. 37 columnas estaban adornadas e incrustadas con oro y joyas que habían recibido de reyes. Así que era algo que usted podía quedarse con la boca abierta, como viendo un museo donde hay cosas tan costosas y allí observando y viendo. Había de todo en verdad. El altar era hermoso, más allá de las palabras, tallado por un famoso escultor griego. Así que era toda una colección que la gente podía ir a ver, a admirar. Y este templo también servía para los criminales. Es decir, un criminal cometía fechorías y se corría y se escondía en el templo, porque era prohibido profanar el templo. Ninguna autoridad, ningún hombre podía entrar. Y el criminal se quería esconder de lo que había hecho, se metía en el templo y ahí estaba custodiado. Nadie le podía sacar, nadie se atrevía, porque era aparentemente santo para ellos. Nadie podía tocarlo al criminal. También era un gran negocio. Vemos el problema que se armó allí, porque mucha gente estaba vendiendo a Diana, hecho como templecillos y a la diosa, en cosas de plata y de cosas así, y vendiendo. Ese era un gran negocio para ellos. No es diferente a lo que la Iglesia Católica ha copiado. No ha copiado de la Iglesia histórica, en realidad, cristiana, sino de las religiones antiguas, que eso era lo que hacían, ¿no? Y así es lo que observamos en la Iglesia Católica. Este ídolo de la diosa Diana no era una mujer bella, sino una mujer que aparece de pie con manos extendidas y manos abiertas. Tal vez usted tenga la oportunidad de ver una figura de ella. Es algo feo, es algo muy feo esta diosa Diana. Y por mucho tiempo estos efesios gritaban Diana, Diana, adorándola, ¿no? Adorando a Diana. Había decenas de eunucos castrados para servir a este dios o a esta diosa. ¿Ves? Decenas de eunucos castrados. Miles de sacerdotisas que eran prostitutas. Y ellas servían haciendo orgías, pensando que así al adorador lo hacían llegar a tener comunión con la diosa o con el dios. Bueno, esto es algo terrible lo que había ahí. Había hombres heraldos importantes, proclamadores, había cantantes, había fiestas allí, bailarines. Se podía imaginar el caos que había en este templo. La gente estaba negociando. Los criminales estaban encontrando asilo ahí en el templo. La gente estaba mirando piezas de museo y cosas allí de costosísimas. ¿Sí ve? Había prostitución allí mismo. La música, las fiestas, los festivales y toda la historia se convirtió en un frenesí de mutilación sexual desvergonzada. Porque eso es lo que había.
Es algo terrible lo que había allí. Ahora esta ciudad desordenada, con un templo central desordenado. Entonces se puede entender que cuando la iglesia nació en medio de todo eso, entendemos por qué estalló la persecución. Sabemos por qué estalla la persecución contra la iglesia. La iglesia predica un mensaje totalmente diferente. La predicación de Jesucristo había afectado la adoración de Diana, afectó la venta de los ídolos, creó este motín en Hechos 19. No es de extrañar que Dios le dio entonces a Aquila, a Priscila, a Apolos, a Pablo, a Tíquico, a Timoteo, y finalmente le dio al apóstol Juan, ¿no? Esta era una ciudad muy perversa, así que necesitaba de hombres fuertes allí, y esta iglesia nació fuerte en este lugar. Fue una iglesia importante. ¿Ves cómo de aquí se expandió el evangelio a otros lugares? Bien, ahora yendo a nuestro texto, vamos a ver el elogio que hace el Señor Jesucristo, porque Él está observando sus iglesias, se mueve en medio de las iglesias y Él observa cosas. Y Él dice, yo conozco tus obras. Es decir, yo conozco tus acciones. Es lo que está diciendo, las cosas que ha hecho. Esta es una declaración general de todo lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y mira el verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, es interesante todo lo positivo, porque esto es un elogio para la iglesia de Éfeso. Y es interesante que nosotros lo podamos observar, qué es lo que ve Jesucristo y cómo elogia esto, cómo confirma esto, que estaba correcto. Mira lo que dice, yo conozco tus obras, y lo primero que señala es, y tu arduo trabajo. Así que el Cristo resucitado está elogiando por el arduo trabajo. El arduo trabajo aquí lo tenemos como dos palabras, pero en realidad en el idioma original es una sola palabra, koros, lo que significa trabajo hasta el sudor y el agotamiento. O sea, que ellos habían trabajado y se habían esforzado hasta cansarse. Ellos trabajaban y servían hasta el cansancio. Es como cuando tú trabajas en una faena dura y te cansas hasta lo sumo. Este es el trabajo que involucra la mente y los músculos también. Está todo involucrado allí. Así que su trabajo por Cristo fue un gran esfuerzo. Fue un gran esfuerzo lo que está diciendo y está elogiando el Señor Jesucristo. Estos hombres eran obreros, estos hombres eran siervos, ¿ves? Ellos no querían sentarse solamente en las sillas, ellos no querían ser entretenidos, no estaban para eso, ellos querían arar la tierra, ellos querían sembrar la tierra, ellos querían cosechar la tierra. Estos fueron los que se movieron a todo lugar y se levantaron otras iglesias. Así que ellos querían el fruto de la cosecha, estaban dispuestos a hacer todo esto, estaban enseñando, estaban compartiendo a Cristo, estaban plantando otras iglesias, estaban ayudando a las personas necesitadas. Ellos eran cristianos activos en una iglesia. Qué importante, porque esto es lo que el Señor está elogiando. Y mira lo que le acompaña a esto. En segundo lugar dice, y paciencia, arduo trabajo y paciencia. En el idioma original significa esto resistencia. O sea, que ellos tuvieron resistencia. Es como que el Señor está diciendo, yo sé de tu resistencia. Yo conozco tu resistencia. Yo sé cuánto has resistido. Es decir, tú no te has resignado sombríamente, porque hay muchos cristianos que pues lo único que yo tengo que hacer es resignarme. Eso no está en el cristianismo, ¿ves? Eso no elogia al Señor Jesús. Ya me resigno a hacer lo que dice el Señor o lo que la circunstancia me está poniendo. Eso no es para el cristiano. El Señor elogia la paciencia, es la resistencia que ha tenido. Es decir, que valientemente ha enfrentado una situación de penuria. Valientemente ha enfrentado una situación de sufrimiento. Ha dado la cara, está valientemente allí poniendo las cosas.
Tiene una buena predisposición, no es que está resignado, tiene una buena predisposición para eso, para perder cosas, para entregarse a la gracia del Señor, entregarse a la gloria del Señor. Vaya, ellos habían hecho todo esto, estaban persistiendo en eso, es decir, los que resisten son los que se mantienen, siguen y siguen a pesar de la situación adversa. Ellos fueron perseguidos. Ellos fueron golpeados, ellos fueron expulsados. Todo eso lo soportaron con paciencia. O sea, tuvieron resistencia para tener aguante en eso. Permanecieron fieles, podríamos decir en otra palabra. Se aferraron a las promesas del Señor. Se aferraron del Señor y permanecieron fieles. Pero hicieron más que eso. Mira lo que sigue diciendo. El verso 2 dice, y que no puede soportar a los malos. Qué interesante cuando el mundo nos dice hoy en día que debemos tolerar el pecado, debemos tolerar las cosas que hacen malas, ¿no? Debemos tolerar el homosexualismo, debemos tolerar el matrimonio igualitario, debemos tolerar muchas cosas. Pero acá el Señor está diciendo, oye, fuiste intolerante, es lo que está diciendo, no soportaste a los malos. No soportaste a los malos, fuiste intolerantes al pecado. Y eso es lo que pide de una iglesia el Señor Jesucristo. Eso es lo que está elogiando aquí. Y eso significaba que los estándares sagrados y santos los tenías en alto, es lo que dice. Porque no toleraste el pecado. Eso es bueno en una iglesia, ¿ves? Mantener el estándar del Señor es importantísimo. Así que se caracterizaron ellos por el servicio, la firmeza y la santificación, que es lo principal para mantener el estándar del Señor. No habían perdido su sensibilidad al pecado. Cuando una iglesia pierde la sensibilidad al pecado, todos nos llenamos de pecado en la iglesia. Y ya nadie nos podemos decir nada. Y entonces ellos no, ellos tuvieron sensibilidad al pecado. No pudieron soportar a los malvados, dice. Probablemente era una iglesia que hacía disciplina en su iglesia, que practicaba la disciplina en la iglesia. Eso es fundamental, eso ayuda a la pureza de la iglesia, a la santificación de los miembros. Eso cuida a la iglesia. Y para cada uno de nosotros, eso nos cuida, ¿no? Fue importante. Eso es lo que está reconociendo Cristo en esta iglesia de Éfeso. Pablo les dijo en Efesios 4:27, dijo, ni deis lugar al diablo. Ellos no dieron lugar al diablo. Eso es lo que hicieron ellos, no dieron lugar al diablo. Eso lo dijo en la carta de Efesios. Es la misma carta después de 40 años. Y Jesús está reconociendo, o sea que ellos escucharon de Pablo. Esta era otra generación, 40 años después. Eran jóvenes, otras personas que estaban allí, tal vez algunos de los anteriores, pero habían guardado todo eso. Habían guardado ese consejo y no lo habían olvidado. Les molestaba el mal, no toleraban el pecado. Dice, no puede soportar a los malvados, es lo que dice. Dios tampoco tolera a los malvados, Dios no los tolera. Es falso el eslogan que dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Eso es muy popular, de hecho yo mismo lo decía hace muchos años atrás, pero es totalmente falso. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Falso. Muchos textos en la Biblia hablan que Dios aborrece al pecador también. En el Salmo 5:5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí está, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hemos leído el Salmo 139 y allí también dice que aborrece a todos los inicuos, a todos los pecadores. Entonces, Dios odia el pecado, pero también odia al pecador, porque el pecado está asido al pecador. ¿Se entiende? Está asido al pecador. Por ejemplo, Malaquías dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios en verdad. Y esta iglesia no solamente odiaba el pecado, sino que tenía un santo odio. No estamos diciendo que el odio es que voy a vengarme contra el pecador. Nosotros no condenamos al pecador, nosotros solamente predicamos el Evangelio, pero entendemos y aclaramos lo que es el pecado y al pecador. Ahora, entendemos también que desde otro punto de vista Dios ama al pecador. De hecho, a los que va a salvar nos ha amado.
Porque siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios ama al pecador, al que va a salvar, lo ama. Pero el resto de los impíos los aborrece, como aborrece el pecado. Y ellos habían obedecido en eso. Pablo les advirtió tiempo antes y ellos siguieron esa advertencia. Mira capítulo de Hechos, capítulo 20, lo que dice, y el verso 29. Hechos 20, 29. Esta es una gran advertencia que les dio el apóstol Pablo en el tiempo de 40 años antes, ¿sí? En el tiempo que él ya por última vez visitó esta iglesia de Éfeso. Hechos 20, 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta es una advertencia que ellos la obedecieron, hermanos. Porque 40 años después, vemos cómo Cristo elogia sobre lo mismo a ellos. Los está elogiando. Les había traído buenos resultados haber obedecido. Todavía estaban odiando a los hombres malvados. Y esta es una nueva generación fiel, ¿no? Y tiene aversión hacia esa clase de mal. Ahora, mira lo que ellos, esos hombres malos, se va a referir a falsos maestros, a falsos apóstoles, que es lo que estamos leyendo de Hechos, porque ellos tuvieron de alguna manera discernimiento espiritual. Mira lo que sigue diciendo en el verso 2. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué interesante. ¿Cómo es que ellos probaron, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice, y los has hallado mentirosos? Ellos entonces sabían muy bien la doctrina. ¿Cómo es que puedes tú comprobar a alguien que es un falso maestro? En unos estudios bíblicos los martes que tengo ahí, un joven que ya me pregunta como en 3 ocasiones, ¿cómo es que yo puedo diferenciar al falso maestro que me está enseñando algo que es totalmente fuera de lo que está en las Escrituras? Bueno, lo que está diciendo aquí, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cómo los probaron? Por medio de que ellos sabían muy bien la doctrina, conocían muy bien la doctrina, podían evaluar a cualquier maestro que llegaba allí. Muchos hombres malvados seguramente habían entrado ahí a las congregaciones para sembrar el error, porque eso es lo que ellos hacen, diseminan el error, diseminan con unas dudas allí. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Los confrontaron con la verdad y entonces fueron advertidos de eso. Fueron librados de esos hombres malos. Jesús también advirtió de los falsos profetas, ¿no? Ustedes tienen Mateo 7, que también hemos estudiado, versos 18, dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Incluso podrían enseñar la misma verdad de Dios, pero por la vida que llevan, tú puedes saber que es un falso maestro. Entonces, ellos sabían muy bien la doctrina. Pablo advirtió acerca de los falsos maestros en Hechos 20, 19, como hemos leído, y aquí está 40 años después y todavía tienen una doctrina sólida. Así que estaban bien parados en la doctrina. Todavía sabían cómo evaluar a un maestro, cómo lo ponían a prueba a un maestro. Y seguramente habían tenido visitas de muchas personas, pero ahí estaban. Ellos podían identificar, este maestro es ritualista, y rápido lo identificaban. Es ritualista. Oh, no, entonces, cuidado. Este maestro es legalista. Podían ellos. Este maestro es dado al libertinaje. Este maestro es un profesional, un profesionalista, y trabaja de esa manera. Ellos podían detectar todo esto. ¿Cómo lo podían detectar? Porque tenían un estándar de la doctrina. Y el estándar es el que se nos ha dado aquí también a nosotros, es este manual, de esta manera. Y ellos bajo ese estándar correcto, entonces tú puedes evaluar. De manera correcta va a salir la evaluación porque tienes el estándar correcto y ellos lo tenían. Habían escuchado el mensaje del apóstol Pablo.
Mira, el mismo Juan en su primera carta, Juan 4.1, dice algo interesante sobre esto. Dice, primera de Juan 4.1, dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, solo los que eran fieles a la palabra eran bienvenidos. Si lo encontraban fiel, era bienvenido a la iglesia. Así que los efesios pusieron a prueba a los que se llamaban apóstoles y pudieron ellos notar que no eran apóstoles, los encontraron falsos. Literalmente dice, decían ser apóstoles y eran falsos. Y creo que la iglesia de hoy debe medir de la misma manera. El mismo patrón nosotros tenemos. Debemos medir así a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros, que hay muchísimos hoy en día, en verdad, No llegan aquí a la iglesia porque nunca los invitaríamos, pero sí llegan a través de las redes sociales y ustedes están escuchando. Así que creo que de una manera aún más advertida nosotros debemos saber evaluar y probar a los falsos maestros. Y mire lo que dice el verso 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué cosas? Lo que había pasado ellos, ¿no? Dice, en medio de todo esto, es decir, sufrimiento, ellos habían servido al Señor, habían sufrido al Señor, habían tenido dificultades, ¿no? Situaciones del mal y del pecado, de los falsos apóstoles que les habían visitado, y en todo eso ellos habían permanecido fieles. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Qué importante. Todos lo habían soportado, todos lo soportaron. Y lo soportaron de la manera correcta, como debe soportar todo creyente verdadero. Lo han hecho, dice, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre. No lo debes soportar porque te conviene. No lo debes soportar por algún interés que no sea el amor al Señor Jesucristo. Este es un motivo puro que está poniendo el Señor Jesucristo. Mira, esta es la única manera como tú debes soportar. Es porque me amas, que no hay otra manera como puedas soportar. Hay gente, o cristianos entre comillas, que pudiesen soportar cosas porque quieren alguna cosa adicional, que les interesa conseguir algo. Podría ser, pero aquí está el motivo puro, el motivo correcto. Durante 40 años ellos lucharon esta batalla y se habían mantenido 40 años, se habían mantenido fiel, ¿no? Y haciéndolo por amor al Señor Jesucristo, solo por amor al nombre de Él, que eso es lo que significa. Y fíjese cómo termina en el verso 3, dice, y no has desmayado, no has desmayado. Esto es interesante el día de hoy, porque muchos cristianos dejan de ser fieles. Muchos cristianos, tal vez tú estás tentado el día de hoy a dejar de ser fiel por decepción. Estás decepcionado de cualquier cosa, de tu propia vida, de líderes, de no sé. Entonces muchos cristianos dejan de ser fieles por decepción, o por ingratitud, o por crítica, o por rebelión, o por falta de respuesta a Dios, a algo que tú estás haciendo. Y muchos dejan de ser fieles, pero el Señor Jesucristo aquí está elogiando, dice, y no has desmayado, como dice Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Vamos a segar, hay una respuesta de parte del Señor. Ese amor a Él trae muchos réditos posteriores. No debemos desmayar. Y el Señor está elogiando eso de que ellos no desmayaron en ser fieles. Se mantuvieron fiel hasta el último y por los motivos correctos. ¿Qué obra, no? Ellos fueron fieles a la palabra, fueron fieles a la obra, fiel al Señor por medio de un discernimiento espiritual, y lo habían hecho por amor del nombre, por amor de mi nombre, dice. Y eso significa, por amor de mi nombre, significa, lo has hecho para mi gloria, dice Cristo. Lo has hecho para mi honra. Eso es lo que significa y lo que está diciendo. Lo has hecho por mi honor. Lo has hecho por mi reputación, dice Cristo. Está elogiándolos a ellos de una manera bárbara, ¿no? No lo habían hecho
para la reputación de ellos, lo habían hecho por la reputación de Cristo. Y eso es un gran reconocimiento que lo hace el mismo Señor Jesucristo, porque Él que se mueve en las iglesias observó y vio eso. Vio lo profundo de sus corazones y vio que la motivación de resistir y ser fieles hasta el último eran correctísimas. Era por amor de la reputación, de la gloria de Cristo Jesús. Éfeso es una iglesia formidable, como hemos visto. Y aunque la iglesia ha preservado su pureza moral, ha preservado su pureza doctrinal y ha mantenido una lealtad inquebrantable en la prueba, mira lo que sucedió. Verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto para una iglesia que es fiel? ¿Qué significa esto? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, por esta misma hora. Sí. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Anima nuestras vidas, Señor, a que debamos ser fieles, a que tú estás observando con tus ojos absolutamente todo, nuestros corazones, tus iglesias. Y ves, Señor, el sufrimiento, ves el padecimiento, ves muchas cosas en la vida de nosotros. Y Padre, tú reconoces a aquel que permanece fiel hasta el último, Señor, por amor de tu nombre. Oh Padre, ayúdanos a estar encuadrados en este elogio, Señor. Nosotros aquí, la Iglesia Comunidad de Berea, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias por animar nuestros corazones, nuestras vidas. Ahora mismo vamos a pasar a recordar la Santa Cena, la obra de sacrificio de Cristo por nosotros, llenando nuestros corazones de mucho amor y de recordar esa obra de amor de Cristo a nosotros. Y seguramente que pones a pensar y a reflexionar en el amor de nosotros hacia ti, Señor, que es lo que hemos visto aquí en esta iglesia de Éfeso. Ayúdanos a tener un corazón así, una motivación pura así, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, damos paso a los padres que puedan ver a sus hijos de la escuela dominical y los puedan traer acá. Sí, pueden salir los padres en este momento. Mientras nosotros vamos a alabar a Dios con un himno. Todo lo pagó. Al Salvador, poca fuerza en ti, Él la hijo en oración, tu todo haya en ti, todo lo pagó, todo debo a Él, el pecado me manchó, mas Cristo me lavó, pues no puedo merecer gracia de mandar, mis pecados lavaré, en tu sangre blanqueará. Todo lo pagó, todo debo a Él, el pecado me manchó, mas Cristo me lavó. Cuando el ángel trono esté, completo en Él, por su muerte me salvó,
sangre carmesí. Bien, hermanos, este es un tiempo especial de la Santa Cena donde recordamos el sacrificio de Cristo como lo traemos a nuestra mente de una manera vívida, como viendo el sufrimiento por nuestra salvación. Vamos a leer 1 Corintios 11, verso 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Llamamos a nuestros hermanos que nos ayudan, que colaboran aquí en la Santa Cena, para que hagan la repartición del pan. Nosotros vamos a alabar a Dios con el himno Jesucristo, fuente de paz. Jesucristo, fuente de paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunden santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia
Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oremos por el pan. Padre, gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo y el símbolo de este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo molido por nuestros pecados. Padre, gracias porque has hecho que nosotros nos reconciliemos contigo, Señor. Él ha sufrido el castigo que nosotros merecíamos. Este es el gran amor que nos muestras aquí en este tiempo, Señor, y que queremos recordarlo como algo vívido de la obra de Cristo, del sufrimiento de Cristo, del amor de Cristo por nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Bien, pedimos a nuestros hermanos que hagan la repartición de las copas de vino, mientras nosotros también alabamos a Dios con el himno comprado por sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Padre, gracias.
por este vino que es el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nuestros pecados, para reconciliación y perdón de nuestros pecados. Padre, gracias por esta obra de Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser santificados, Padre, en este tiempo, de una manera abundante, recibir esta bendición tuya, junto con nuestros hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de la copa, hermanos. Mientras nuestros hermanos hacen la recolección de las copas, nosotros vamos a entonar el último himno, Gracias Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Padre, gracias por este tiempo que hemos estado en tu presencia y hemos disfrutado de alabarte y adorarte, Señor. Esperamos que nuestro corazón haya estado dispuesto completamente a ti y hayas ministrado nuestras vidas, Señor, ahora que salimos de este lugar, Padre. Llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.